¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por favor, abra su Biblia y alguien acompaña al hermano Gerardo ahí con una Biblia, un varón de preferencia. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses. Gloria al Señor. Vamos a entrar a un estudio de la carta de Filipenses y hoy quiero darle algunos puntos importantes. Si ya estamos allá, saludamos a nuestros hermanos que nos siguen en el Facebook, en las redes sociales, ¿verdad? Dios les bendiga, deseando que esta palabra pueda fortalecer sus corazones. Amén. Ya estamos ahí en Filipenses. Gloria al Señor. Bien, le doy tantito. El tema del mensaje se llama Carta de un amigo a sus amigos. Así se llama, de un amigo a sus amigos. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses es una carta muy diferente a las demás cartas que él escribió. La iglesia de Filipenses ocupaba un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo, porque al leer la carta manifiesta una y otra vez ese cariño especial que tenía por la congregación de Filipos. Por eso la carta se llama Filipenses. Amén. La carta, le voy a dar un poquito de datos porque es como un estudio. La carta a la iglesia de Filipenses forma parte del grupo de las cartas de la cautividad, es decir, aquellas que fueron escritas mientras Pablo estaba en prisión. Estuvo preso en Roma, en otras ciudades, en Cesarea, ¿verdad? Y cuando estuvo en diversas épocas, escribió carta a las iglesias que él había fundado y que había dejado a alguien a cargo. ¿Qué cartas forman parte de la cautividad? Bueno, la que estamos viendo, Filipenses, también la carta a Éfeso o la Efesios, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas fueron escritas desde la prisión cuando Pablo estuvo prisionero. Amén. Pablo escribe esta carta y en ese momento lo acompaña Timoteo, uno de sus discípulos, y escribe esta carta desde la prisión. Es muy probable que esta carta fue escrita entre el año 60 al 62 después de Cristo. Algunos estudiosos de la palabra dicen que es probable que la escribió en el año 61 o a principios del año 62. Le estoy dando esos datos para que podamos entender el contexto de los temas o el asunto que trata esta carta. Amén. Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, como le digo, es una carta muy especial. Y este mensaje se llama de un amigo a sus amigos. Y recuerde que quien inspiró la escritura no fueron los hombres, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, esta carta, aunque la redactó el apóstol Pablo, su autor intelectual es el Espíritu Santo. Y la escritura es atemporal, es decir, no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Sí? La escritura no pasa de moda. Los principios escriturales, esos siguen siendo siempre los mismos, no cambian. Amén. Pueden cambiar los tiempos, pero la palabra de Dios nunca cambiará. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Amén. Por eso es que esta carta, aunque fue escrita para la iglesia de Filipenses, también es escrita para Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia. Fue escrita para usted. Me explico, porque ustedes y yo somos la iglesia. Haga de cuenta que el Espíritu Santo le redactó a usted una carta especial para usted. Y esa carta a los filipenses nos va a mostrar qué es lo que el Señor quiere de nosotros, hacia dónde quiere guiarnos y cómo desea que vivamos. Amén. Así que después de darle esta entrada, vamos a leer solamente los primeros 2 versículos. Y hoy no voy a hablar así como muy efusivo, porque hoy es como una enseñanza. Espero que al final la enseñanza haya quedado clara. Amén. Lo primero que dice, note conmigo el primer versículo y el segundo versículo de Filipenses 1, ahí en su lugar dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
el apóstol Pablo le estaba escribiendo a sus amigos, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a ver es que el apóstol Pablo deseaba dejar un ejemplo y un legado que los demás pudieran seguir. ¿Me explico? Pero note cómo empieza esta carta. Dice, Pablo y Timoteo, ¿qué son? ¿Siervos de quién? Siervo de Jesucristo. Ahora, vamos a poner atención porque, por ejemplo, lea Romanos capítulo 1, versículo 1. Le voy a pedir a la hermana María Elodia que lea Romanos 1:1, a la pastora que lea 1 Corintios 1:1, a la hermana Paz que lea 2 Corintios 1:1, a Itzel que lea Gálatas 1:1, a la hermana Julia que lea Gálatas 1:1. No he dado Gálatas 1:1, ¿va? En Efesios 1:1 y hermana Lucy puede leer Colosenses 1:1. Ajá. Romanos 1:1, ¿qué dice? Gracias, hermanos. Pablo, siervo de, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 1:1? Pablo llamado a ser apóstol, ¿verdad? ¿A quién le di a 2 Corintios 1:1? Amén. Efesios 1:1. Amén. Colosenses, Efesios 1:1. Gálatas 1:1. Amén. Colosenses 1:1. Amén. ¿Qué palabra en común tienen todos esos versículos? Aparte del nombre. Jesucristo, ¿qué más? Apóstol. En 2 se llama siervo llamado a ser apóstol. Es decir, a diferencia de la carta que le habla o le redacta a Filipenses, en las demás cartas, Pablo manifiesta el título de apóstol. Es decir, él está manifestando una autoridad o como quien tiene autoridad para hablar y que los que escuchan tienen la obligación a escuchar, porque él es un apóstol. Pero nótese que en la carta a los filipenses no dice apóstol. ¿Cómo dice? Siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo, al escribirle a sus amigos de Filipos, no necesitaba decirles que él tenía autoridad, porque él sabía que sus amigos lo iban a escuchar, iban a respetar lo que él estaba diciendo, porque estaba hablando con amigos. Él no necesitaba imponer o dar a conocer su título como a las otras iglesias, porque él estaba hablando con amigos. ¿Me explico? Él estaba hablando con sus amigos de la congregación de Filipos. Con las otras iglesias él presenta sus credenciales. Dice, llamado a ser apóstol, Pablo apóstol de Jesucristo. Esa era su credencial, él era un apóstol. Las otras iglesias él tenía que presentar su credencial o decir, yo soy autoridad, pero con la iglesia de Filipos no pasaba eso. No les tenía que decir yo soy una autoridad, porque ellos reconocían que él era una autoridad y lo escuchaban. Amén. Entonces, pero como Pablo quería que sus amigos fueran mejor que él, empieza diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Qué son? Siervos. Ahora, ¿qué es un siervo? Un servidor, uno que sirve. Un siervo de servir, no de venado, ¿verdad? Porque también hay siervos que son unos venados, unos animalitos. Pero aquí estamos hablando siervo con S, no con C. Amén. Siervo es uno que sirve. Pero en
en el idioma en el que fue escrito en el Nuevo Testamento, que fue el idioma griego, la palabra que viene ahí es el sustantivo doulos o doulos, que más que servidor debería traducirse como esclavo. Hay una gran diferencia entre un servidor y el servidor puede ir y puede venir porque es servidor, pero un esclavo, él no puede ir y venir al menos que su amo o dueño se lo pida. ¿Me explico? Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, nosotros somos esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, quiero hacer énfasis en este título, esclavo de Jesucristo. Cuando el Nuevo Testamento fue redactado, la gente podía tener esclavos, la gente podía comprar esclavos. Con el paso de los años, esa práctica quedó abolida, aunque hay algunos países que todavía tienen personas como esclavos, ¿verdad? Entonces, ya cuando cambiamos la palabra siervo, esclavo, entonces ya hay una situación diferente, porque el siervo, el servidor puede ir y venir, pero el esclavo no. Ahora, ¿por qué Pablo se llamaba esclavo de Jesucristo? ¿Por qué Pablo entonces él no se presentaba con sus amigos como el apóstol, sino como el esclavo? Porque hay una diferencia, que a las otras iglesias le dijo siervo y apóstol o apóstol, pero con sus amigos él les dice yo soy un esclavo. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia de Filipenses también imitara su ejemplo. Amén. Entonces, un esclavo, fíjese, un esclavo se supone que era propiedad de una persona. ¿Estamos en eso de acuerdo? Un esclavo podía comprar su libertad de tres formas. Escuche, si un esclavo quería ser libre, habrían tres formas de ser libre. Uno es que un esclavo comprara su libertad. Es decir, él podía, mientras era esclavo, ir juntando dinero. Y si él juntaba la cantidad, él podía comprar su propia libertad, ¿verdad? Y la de su descendencia o quienes estuvieran con él. La otra forma de que un esclavo podría ser libre era a través de un servicio leal. Es decir, un esclavo que había servido fielmente a su amo podía ser liberado como muestra de agradecimiento y reconocimiento a su lealtad. Es decir, si un esclavo había sido leal, su amo podía dejarlo libre a causa de su lealtad. Y la otra forma en que un esclavo podía ser libre es a través de la disposición testamentaria. Es decir, el que lo había comprado podía dejar en su testamento que cuando él muriera, todos los que eran sus esclavos podrían ser libres. Esas eran las tres maneras de que un esclavo podría comprar su libertad. Una, comprando su libertad. Dos, a través de su servicio leal o a través de una disposición testamentaria. Pero ¿por qué Pablo entonces se llama esclavo de Jesucristo? ¿Por qué Pablo entonces él dice yo soy un esclavo? Y es que existe un tipo de esclavo. La Biblia lo llama un esclavo por amor. No un esclavo por obligación, sino un esclavo por amor. Éxodo capítulo 21, sin que pierda Filipenses. Nótese lo que Dios le dice al pueblo de Israel acerca de esto. Éxodo capítulo 21. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo el versículo 1. Dice, Jehová dijo, estoy en el Levítico, Éxodo 20, lean. Que les propondrás, si comprares siervo o esclavo hebreo, 6 años, ¿qué? Más el séptimo saldrá libre de balde, es decir, sin nada que cueste. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán
de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo, ¿qué? A mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja, es decir, le va a perforar con una lena y será siervo, será esclavo para siempre. Pero es un esclavo que está ahí por amor, porque dice, si dijera yo amo a mi Señor, él queda libre. Pero como ama a su Señor lo lleva y de manera pública lo pone en la entrada de la puerta y con una leña, con algo caliente, le perfora la oreja. Y esa es la muestra de que él es esclavo libre, pero permanece ahí como un esclavo por amor. Por eso el apóstol Pablo se llama a sí mismo esclavo. No está siendo esclavo por obligación. Más bien es un esclavo por amor. Por eso, como el apóstol Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es decir, esclavos de Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice eso? Hay tres cosas que Pablo manifiesta cuando se hace llamar esclavo de Jesucristo. Amén. Vamos bien, hasta aquí vamos bien, porque después vamos a ver todo el contenido de la carta los siguientes domingos. Pero para que usted y yo entendamos por qué Pablo fue un hombre que impactó tanto. Después de Jesús es el hombre que más impacto tiene en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque él se veía a sí mismo como un esclavo. Alguien que no hacía lo que él quería, alguien que estaba ahí, permanecía por amor y era obediente. Un esclavo no tenía su voluntad por sí misma, sino que dependía de la voluntad de su amo y de su Señor. Cuando regresemos a Filipenses capítulo 1. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Padre, amén. Hay tres cosas que nos enseña la Biblia cuando Pablo dice que es siervo o esclavo de Jesucristo. Primero es que asegura que es posesión exclusiva de Cristo. Cuando Pablo dice yo soy esclavo ¿de quién dice que es siervo? ¿Quién es su dueño? Es decir, él dice yo soy propiedad exclusiva de Jesucristo. Yo soy esclavo y mi amo y mi dueño es Jesucristo. Él estaba diciendo yo no tengo otro dueño, yo no tengo otro señor, yo no tengo otro amo. Su nombre es Cristo. ¿Sí? Porque si usted ve alguna película de los años pasados, le preguntaban al esclavo, ¿quién es tu amo? El esclavo tenía que decir fulano de tal, el que lo había comprado. Entonces, si alguien le hacía daño a ese esclavo, se tenía que enfrentar con el que lo había comprado. Entonces, cuando Pablo dice yo soy esclavo de Jesucristo, es que le está asegurando que es posesión exclusiva de Cristo, que le amó y le compró por precio. Un esclavo era comprado por un precio. 1 Corintios 6:20, ¿alguien lo puede leer, por favor? Capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados es decir, alguien pagó el precio. ¿Quién pagó el precio de Pablo? Cristo. Por eso es que Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo y ya no puedo pertenecerle absolutamente a nadie más. ¿Me explico? Entonces, si nosotros somos esclavos de Cristo, significa que nosotros ya no podemos tener o pertenecer a otro amo, solamente a un amo, a un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a sus amigos de la iglesia en Filipos.
quiero que ustedes entiendan que sean esclavos por amor. Porque alguien pagó el precio. ¿Quién? Jesucristo. Tú fuiste comprado a precio. Amén. Número 2. Establece que debe absoluta obediencia a Cristo. Cuando Pablo dice, soy esclavo de Jesucristo, él está estableciendo que debe absoluta obediencia a Cristo. El esclavo no tiene voluntad propia. La voluntad de su amo es la suya. Así también Pablo no tenía más voluntad que la de Cristo y no obedece sino solo a su Salvador y Señor. ¿Me explico? Por eso Pablo no hacía lo que él quería. Pablo se sujetaba a lo que su Señor le decía. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, verso 16. Vamos volando, gloria al Señor. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a quién? Para obedecerle, ¿sois qué? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia. Es decir, hay gente que es esclavo del pecado y hay gente que elige ser esclavo de Cristo para justicia. Es decir, el que elige que su amo sea el pecado, obedece al pecado. No tiene voluntad propia, porque hace lo que el pecado le dicta que haga. Pero el que obedece a Cristo, el que es esclavo de Cristo, entonces se sujeta exclusivamente a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Me explico? Entonces, Pablo no estaba utilizando este título a la ligera. Él sabía por qué él estaba diciendo a la iglesia de Filipos, yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Me explico? Número 3, vamos avanzando. En el Antiguo Testamento, el título que regularmente usaban los profetas era también siervo o esclavo de Dios. Por ejemplo, Amós capítulo 3, versículo 7, hermana Mari Elodia, hermana pastora Jeremías 7:25, Itzel Josué 1:2, hermana Paz Jueces 2:8 y hermana Lucy Salmo 78:70. Por ejemplo, en Amós 3:7, ¿ya lo tiene? Sí. Amén. A sus siervos. Pero ahí también la palabra siervo no era solo un servidor, sino un esclavo. Eso era un título también que usaban los profetas. Jeremías 7:25. Amén. Este título de siervo o de esclavo, por ejemplo, lo tuvo Moisés, Josué 1:2. ¿Qué dice Josué 1:2? Amén. Mi siervo, Moisés, pero el título también es esclavo. Jueces 2:8. Amén. Ese es el mismo título. Y a David también en Salmo 78:70. Entonces, la palabra que se utiliza ahí, siervo, tiene que también ver no como un servidor que va y viene, sino como uno que está sujeto, como un esclavo, uno que está sujeto, que está sometido. ¿Me explico? Entonces, Pablo no se presentó a la iglesia de Filipos solamente por decir que era siervo. Él estaba utilizando la palabra esclavo. ¿Por qué? Porque quería que la iglesia de Filipos también siguiera su ejemplo.
que ellos también aprendieran a ser esclavos. Yo no sé cuántos esclavos de Jesucristo hay aquí. A que suena pesado decir esclavo, es como alguien que no, alguien que dice esclavo es pensar que es una persona que no tiene libertad o que no tiene valor, que no tiene voluntad. Dice, hay un esclavo. No, no. Lo vemos por el lado malo, por el lado negativo, pero para el apóstol Pablo, llamarse esclavo de Jesucristo era un honor que él tenía. Por eso no se avergonzaba en usarlo. Y era el apóstol de apóstoles. Era un hombre que influyó muchísimo en la iglesia. Y él no tenía vergüenza de llamarse así, a sí mismo, esclavo. Y les estaba hablando a sus amigos para que ellos también supieran que es ser esclavos de Jesucristo. Imagínense que le diga, ser esclava de Jesucristo. Porque con esa expresión está diciendo que es propiedad exclusiva de Cristo, que obedece solo la voluntad del Señor. Y que está pasando está como de los profetas que utilizaban también el siervo, está transicionando, es decir, está teniendo una conexión de servicio a Dios. ¿Me explico? De hecho, el máximo título de honor es esclavo de Cristo. Es más grande que apóstol, más grande que evangelista, más grande que pastor, que levita. El título más grande que puede ostentar un hijo de Dios es ser esclavo de Jesucristo. ¿Me explico? Cuando Pablo se aplica a este título, se coloca humildemente en la línea de sucesión de los profetas y de los hombres de Dios. La esclavitud del cristiano a Jesucristo no es una sumisión humillante. ¿Sí? La esclavitud del cristiano a Jesucristo no es una sumisión humillante. De hecho, escuche, hay un dicho en latín, voy a tratarlo de decir: ili servire regnare es. Esto traducido es: ser su esclavo es ser un rey. Eso es lo que significa. Ser su esclavo es ser un rey. Para el que entendía, por eso Pablo utilizaba este texto en este título llamándose esclavo, porque para él era un título de honor. Más que ser conocido como apóstol, él quería ser conocido como esclavo, como siervo. Y quería que sus amigos también no tuvieran vergüenza al decir: soy esclavo de Jesucristo. Porque no era algo humillante como muchos pensaban. Era un título de honor. Ahora vengo a entender lo que una vez ocurrió con un grande predicador llamado Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon. Se dice que en una ocasión la reina de Inglaterra se acercó a él y le dijo: deje su cargo pastoral y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha, le dijo la reina a este predicador, a Carlos Spurgeon. Pero él respondió lo siguiente: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina le dijo: ¿está usted loco? ¿Cómo va a comparar usted un pastorado con ser canciller en el país? Y Carlos Spurgeon respondió: tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo, tiene galardones y son eternos. Extraordinario que él dijo: ¿cómo puedo bajar de puesto? Oiga, cualquier otro apostolillo de hoy, Pastor Sucho, como dijeran, le ofrecen un puesto en el gobierno, deja su llamado y se va al gobierno. Pero Carlos Spurgeon dijo: yo no puedo bajar de puesto.
Porque el ser esclavo de Jesucristo es el mayor honor que alguien puede ostentar. No es, ay, ahí viene el apóstol, tírenle la alfombra. Ahí viene el profeta, tráiganle agua de allá del manantial de hasta allá arriba, ¿no? De San Martín. El título más grande es ser esclavo de Jesucristo. Ese es el título más grande que un cristiano puede presumir. ¿Sí? Yo sé que muchos hoy en día, ahí viene el profeta, ahí viene la profeta, ahí viene el pastor, ahí viene la pastora, ahí viene el levita, el salmista. Ninguno de ellos dice que es esclavo de Jesucristo. Viven muchos para sus propios intereses, por fama y dinero. Hacen lo que quieren, no sirven, o sea, no hacen la voluntad de su Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es usted? Porque una cosa es ser un servidor y otra cosa es ser el servidor va y viene. Hace las cosas como pretende hacerlas, pero el esclavo, ese se sujeta. Amén. Entonces, cuando Pablo inicia la carta a sus amigos, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavo. Por eso no se presentó con sus credenciales, por eso no se presentó él como un apóstol, se presentó como un esclavo, como un hombre sujeto y sometido a su Señor y Salvador. Amén. ¿Estamos bien aquí, iglesia? Vamos rápido, amén. Llevamos 5 minutos nada más, gloria a Dios. Yo sé que usted dice, ay, por 5 minutos parece que lleva como 2 horas hablando. Gloria al Señor. Dice, sigamos leyendo, dice, después de que, dice Pablo y Timoteo, siervos de, ¿qué dice después? En aquella iglesia ya había obispos y había diáconos, pero dice a todos quienes, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Lo segundo que hace el apóstol Pablo es decirle a la iglesia, a sus amigos de Filipos, que hay una distinción de ellos. ¿Cómo lo llama Pablo? Santos. Es decir, esta palabra santos dice, entendemos que es algo santo, hermana Paz. Algo puro, algo limpio. ¿Qué más? Algo recto. ¿Qué más? Sin maldad. Cuando Pablo le dice a todos los santos, les estaba generando una distinción. Es decir, cuando le llama santos, cuando algo se ocupa para santos, es algo que está apartado y que es diferente a todo lo demás. Pablo le estaba hablando a los santos diciendo, es decir, le estaba haciendo una distinción, le estaba diciendo, ustedes son diferentes, son apartados. Hay una distinción entre ustedes y los demás. No eres igual que el resto, no eres igual que las demás personas, porque tú eres una persona santa, es decir, fuiste apartado. Amén. Esta palabra santos es el sustantivo hagios en griego, que equivale al hebreo kadosh, que también se puede traducir por santo. En el pensamiento hebreo, si algo se define como santo, la idea básica que sugiere es que es diferente de todo lo demás, que es algo aparte. ¿Cómo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos Pablo? Que era una iglesia santa, es decir, una iglesia diferente. Ustedes y yo somos santos, es decir, somos diferentes. Tenemos que tener una distinción del resto de los demás. El cristiano se debe diferenciar del resto de las personas porque es una persona santa. Es decir, está apartado.
apartada. Hay una diferencia. ¿En qué? En su conducta, en su hablar, en sus pensamientos, en su trato a las personas. Es lo que Pablo les estaba diciendo. Ustedes son santos. Ustedes son apartados. Amén. ¿En qué consiste esa diferencia? Nótese que dice a todos los santos. ¿Y qué más dice? ¿En quién? ¿En quiénes somos santos? En Cristo Jesús. Nótese, le voy a dar un dato. La palabra en Cristo Jesús, Pablo la menciona 48 veces en sus escritos. La palabra en Cristo la menciona 34 veces en sus cartas. Y la palabra en el Señor la ocupa 50 veces en sus escritos. Es decir, está claro que para Pablo ahí estaba la esencia del cristianismo. ¿Qué quería decir cuando decía a todos los santos en? Hace años cuando estudié la licenciatura en teología me pusieron a hacer un proyecto del bautismo, de las preposiciones en y por. Dice que una cosa es ser bautizados en el Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo. Tan solo esas dos preposiciones en y por cambian todo. Cuando alguien dice el que es bautizado en agua, ¿qué entendemos? ¿Que está haciendo qué? Que está siendo sumergido. Y si decimos es bautizado por el Espíritu, por las aguas, estamos hablando que el por trae a alguien que hace la obra. En significa dentro. Entonces cuando dice el apóstol Pablo a todos los santos en Cristo Jesús, dice un grande maestro presbiteriano del siglo pasado, Marvin Vincent, dice: cuando Pablo decía que el cristiano está en Cristo, quería decir que el cristiano vive en Cristo. Como el ave vive en el aire, el pez en el agua y las raíces del árbol están en la tierra. Eso significa en Cristo. El pez vive ¿dónde? ¿Cuál es su entorno? El agua. El ave vive en el cielo. ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es su hábitat? El aire. Entonces cuando dice a los santos en Cristo, ¿en quién debemos de vivir? ¿Quién debe ser todo lo que nos rodea? Él es la razón que nosotros seamos diferentes. Nadie puede ser santo viviendo sin Cristo. Porque por eso Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, hay gente que puede ser buenas personas, pero si no están en Cristo solamente tienen buenos principios morales. Pero el cristiano es una persona santa. ¿Por qué? Porque debe vivir en Cristo. Entonces nótese que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos: primero, somos esclavos. Número 2, tenemos una distinción de vida, no por nosotros, sino por en quien nosotros vivimos. ¿Quién es el que cambia nuestra vida? Cristo. ¿Cómo podemos llegar a ser diferentes? En Cristo. ¿Cómo puede ser diferente a las demás personas? En Cristo. Tú y yo somos santos en Cristo. Es decir, si vivimos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre? Nueva criatura es. Las cosas que todas son, porque empieza a vivir en santidad. Empieza a vivir apartado de forma diferente. Por eso la vida vieja queda atrás y él empieza a tener una vida diferente, una vida santificada. Porque ahora su vida no está en el pecado, ahora su vida está en Cristo. Sus pensamientos están en Cristo. Lo que anhela es la presencia de Cristo. Lo que busca es la presencia de Cristo. Y esa hambre y ese deseo de estar en Cristo provoca en esa persona una vida transformada, una vida santificada. ¿Me explico?
¿Quieres observar quién es una persona que vive en santidad? Lo verás cómo vive diferente a los demás en todo lo que hace. Eso manifiesta que esa persona realmente está viviendo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Filipo, a sus amigos, primero, somos esclavos, que no es un título humillante, es un título de honra, de honor. Número dos, que tenemos una distinción de vida en Cristo Jesús, que no pueden vivir como los demás viven, que no pueden vivir como el resto de las iglesias. Ustedes y yo tenemos que vivir de una manera diferente en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo les estaba enseñando a sus amigos, porque es la carta de un amigo. Es decir, haz de cuenta que el Espíritu Santo te quiere decir, Itzel, tú, es bueno que te llames hija, pero el título más grande no es hija, es esclava. Y que tú debes vivir de una manera diferente porque vives en mí. Porque esa carta fue redactada para la hermana Lucía, para el hermano Gonzalo, para la hermana Mari, para usted, para mí. ¿Me explico? Haz de cuenta que el Espíritu Santo se tomó un tiempo para redactarte una carta de cómo quiere que tú vivas y entiendas cómo Él desea que tú seas para Él. No sé si me explico. Alguien por ahí decía que el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, regularmente se envían, ¿qué se envían? Aparte de regalos. Dice, dice, a mí no me escribieron ni una carta. Dice, no te preocupes, el apóstol Pablo dejó 13 cartas, léelas todas. Si no tienes que decir que hay 13 cartas ahí en la Biblia que bien las puedes leer. Y haz de cuenta que cada carta el Espíritu Santo se encargó de redactarla para ti y para mí. ¿Me explico? Siéntate, haz de cuenta que en vez de decir a la iglesia de Filipenses, es para mí, ¿verdad? Para Chevo, para Renata, para Toñita, Toña, Tirsa, Olga, Julia, Chiré, Pasita, todos. Esas cartas fueron escritas para ustedes, para mí, de manera personal. ¿Me explico? El Señor quiere que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Y número 3, y con esto voy terminando, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya, ya es su nombre. ¿Cuántos tienen sueño? No, estamos en la casa de Dios, no le va a caer un rayo, ¿eh? Si tienen sueñito, párense, estírese. A ver, párense todos. Los que se puedan parar, párense. Párense. Estiren sus manos. Como si fueran a tocar el cielo. Así. Estírese. Los que puedan, pues. Eso relaja, ¿verdad? Ahí está, mejor. Ahora sí, siéntese. Gloria al Señor. El viernes tenemos vigilia de oración de 5 a 8. Están invitados todos. Amén. Viernes de 5 a 8. Venga, vamos a. Y usted dice, pero salgo a las 5. Venga a las 6. Pero salgo a las 7. Venga a las 7:30. Pero venga. Yo sé que el Señor va a obrar en su vida de manera poderosa. Amén. Entonces dice, sigamos y vamos terminando. Número 3. ¿Qué dice el versículo 2 de Filipenses 1? Amén. Gracia y paz. ¿A quiénes? De Dios, nuestro Padre, y del Señor. Fíjese que el saludo que ocupa el apóstol Pablo a sus amigos es que la gracia y paz que proceden de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con ellos. Y aquí lo voy a compartir. Le estoy dando algunos datos que a lo mejor usted dice, ¿y para qué me sirve eso? Escuche. La palabra gracia, ¿qué entendemos por la palabra gracia? Un favor, ¿qué más? Un favor que no nos merecemos. ¿Qué entiende usted por la palabra gracia? Un regalo. Dice, gracia y paz de Dios, ¿nuestro qué? Nuestro Padre y del Señor. Estas dos palabras, gracia y paz, escuche, eran las palabras que se ocupaban
para saludar o desearle bien a alguien. Por ejemplo, la palabra gracia es el sustantivo charis griego, ¿sí? Que cada carta que alguien redactaba en aquel tiempo la empezaba con charis. Y la otra palabra paz es la palabra griega eirene, que es un saludo que usaban los judíos. Los judíos regularmente saludan y dicen shalom. Y la palabra que más se acerca a shalom en el griego es la palabra eirene. Entonces dice gracia y paz de Dios nuestro Señor. Pero la palabra charis, la palabra griega charis, la idea básica de esta palabra es que incluye gozo y placer, luminosidad y belleza. Cuando alguien le decía gracia, no era solamente una expresión, le estaba deseando a esa persona algo más allá, que pudiera tener el gozo, la alegría, una claridad en sus pensamientos. Por eso es que con Jesucristo la vida se vuelve preciosa. Por eso dice gracia y paz. El apóstol Pablo le estaba deseando a sus amigos todo lo mejor que podían obtener de Dios. No era un saludo como gracia y paz. Estas palabras encerraban algo poderoso. Y la palabra eirene, que es la palabra que traducimos por paz o shalom, escuche, en hebreo shalom no solo se refiere a la paz que pueden haber entre personas o entre naciones, sino también a un estado de bienestar, de plenitud, de prosperidad y armonía, tanto a nivel individual como colectivo. De manera similar, eirene en griego también abarca un sentido de paz que va más allá de la simple ausencia de conflictos. Incluye conceptos como la armonía interior, la tranquilidad, la salud y la prosperidad. Es decir, esta palabra eirene encierra un significado que abarca la idea de plenitud y bienestar en armonía, escuche, en armonía en diversos aspectos de la vida, pero en armonía con Dios, en armonía con la gente y en armonía con uno mismo. Cuando Pablo les estaba diciendo a sus amigos de Filipos, gracia y paz a vosotros, dice de dónde viene esa fuente de gracia y paz. ¿De dónde viene? De Dios. Es decir, ninguna persona va a experimentar el gozo y la plenitud de la vida si no viene a través de Jesucristo, a través de Dios. Por eso dice, de Dios Padre y del Señor ninguna. Cuando Pablo les estaba diciendo gracia y paz, es que le estaba diciendo a la iglesia, deseo que para ustedes encuentren el sentido de vivir, la alegría de la vida, estar en paz con la gente, estar en paz con Dios y estar en paz con ustedes mismos. Y esa paz y ese gozo solo procede de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo les estaba revelando la fuente de su plenitud, de su felicidad. Si tú quieres ser una persona feliz, ¿cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren tener paz? Solamente lo van a obtener de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa palabra eirene o shalom, paz, también significa paz interior. Hay gente que no tiene paz consigo mismo. ¿Usted ha escuchado a esa persona que dice, es que siento que no tengo paz ni conmigo mismo? O sea, no tiene paz ni con la gente, ni tiene paz con Dios, y no tiene paz ni consigo mismo. Y van a terapia y practican esto, porque andan buscando lo que solamente Dios puede dar. Y la paz no es la ausencia de conflictos, sino esa plenitud, esa quietud, esa tranquilidad interior. Hay gente que está viviendo un caos en su vida, pero tiene una paz extraordinaria. No porque no tenga problemas. Usted ve a esa persona, a lo mejor tiene un montón de problemas y usted la ve tan tranquila. ¿Por qué? Porque tiene
la paz que procede de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Usted observe, cuando más lejos de Dios estamos, menos paz tenemos, menos alegría tenemos. ¿Me explico? Cuando nos alejamos de Dios, todo nos aflige, ¿sí o no? Todo nos preocupa, ¿sí? Estamos de malas, nos levantamos de malas. Pero cuando estamos cerca de Dios, aunque el día esté lluvioso, nosotros lo vimos un día hermoso. Aunque tengas un montón de problemas, tú vives con una tranquilidad. ¿Por qué? Porque esa procede de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiere estar en paz con las demás personas? Busque a Dios. ¿Quiere estar en paz con usted mismo? Busque a Dios. ¿Quiere estar alegre todos los días de su vida? Busque a Dios. El Señor nos da gozo, nos da alegría. Por eso Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Hermano, ¿cómo está? Ay, pastor. Ay, ya no aguanto, ya no aguanto. Acérquese a Dios. Vaya y haga tiempo para orar. No pueden ni dormir algunas de la noche, ahí andan como leones. Ahí andan. A la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya como a las 6 ya. Y suena la alarma, hay que irse al trabajo. Llegan al trabajo con las ojeras, sin ganas de trabajar, todos cansados, estresados. Se les va el apetito. Se están secando. Y Pablo le estaba diciendo a sus amigos, entiendan que la única fuente de toda plenitud, de toda felicidad, se encuentra en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no debería tener ausencia de paz ni ausencia de felicidad, porque tiene una fuente inagotable. ¿Cuál es esa fuente? Dios. Ahora, si está amargado es porque quiere. Sonríe, Cristo le ama. ¿Y porque a poco alguien le está negando la entrada a la presencia de Dios? No. El velo que nos separaba se rasgó en Cristo Jesús. Ahora, si alguien no quiere entrar, pues ya es asunto suyo. ¿Me explico? Si alguien quiere vivir siendo gruñón como yo, es asunto suyo. Pero si alguien quiere ser tan feliz, el hombre o la mujer más feliz, busque a Dios. Quiere tener paz en medio de tantos problemas, busque a Dios. Él le va a dar paz para estar en paz con Él, con la gente y consigo mismo. A veces no tenemos por qué decir, es que yo no sé si lo que decidí es mejor. Y eso me trae, Sí. ¿Sabes quién te va a dar la quietud para saber si elegiste bien o no? Dios. Y entonces vas a tener paz. Por eso le estaba diciendo gracia y paz a vosotros. Es decir, Dios quiere que tú tengas gracia y paz. Que seas la persona más plena, más feliz y más tranquila en todos los ámbitos de tu vida. Pero eso no te lo va a dar el dinero, ni las cosas materiales, ni las redes sociales, ni las personas, porque eso solo procede de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay mucha gente que está buscando en lugares equivocados su felicidad. ¿Me explico? Por eso dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro. ¿De quién viene? De nuestro Padre. ¿Cuántos tienen a Dios por Padre? ¿Y cuántos tienen a Cristo como Señor? Entonces, eso es para ti. Dios quiere que estés en paz contigo, con la gente y con Él, sobre todo. Y Él es la fuente. Por eso cuando Jesús le habló a aquella mujer en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La mujer samaritana le dijo, llama a tu marido.
Y ella le dijo, no tengo marido. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Sí, 5 maridos has tenido y todos te los has. Sí, porque esa mujer estaba buscando en los varones algo que no iba a poder encontrar. Hay gente que está buscando en los trabajos. Ay, hermano, ¿y cómo está? No tengo trabajo porque no me va bien. Y ya buscaste. Sí, ya tuve como 10 trabajos y todos los dejé. Entonces el problema no es el trabajo. El problema entonces es algo diferente. ¿Me explico? Porque la gente está buscando en lugares incorrectos lo que solo puede venir de parte de Dios. Gracia y paz. ¿Sí? Gracia y paz de Dios, nuestro Padre. Ese es el saludo con que Pablo le estaba hablando a sus amigos. Pablo deseaba a sus amigos, para sus amigos, lo mejor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, con esto vamos a concluir la introducción a la carta a los filipenses. Una carta de un amigo a sus amigos. ¿Qué aprendimos hoy? Muchas cosas, pastor. Gloria a Dios. Aprendimos que somos esclavos. El que elija ser esclavo. Debemos. Por amor, esclavos por amor. No por obligación, sino por amor. ¿Sí? Número 2, que somos santos. O hay una distinción en nuestra vida. Que se espera que nosotros vivamos de una forma diferente. No que no nos equivoquemos. Escuche, no que nadie se equivoque. No todo el mundo nos equivocamos. Pero Dios espera que de nuestros errores nosotros aprendamos y entonces tengamos una vida diferente. Y número 3, que Él desea que nosotros tengamos plenitud en todas las áreas de nuestra vida y que solamente todo eso viene de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Así que si usted le quiere desear algo bueno a alguien, deséele gracia. Si usted le saluda, sería bueno, ¿verdad, hermana Mari? Gracia y paz a su vida. Alguien va a decir, ¿qué es eso? Un shalom. Algo que te estoy deseando que tú vivas una vida extraordinaria, una vida plena de parte de Dios. ¿Sí? Porque dice, de nuestro Padre, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de ahí empieza Pablo a hablarles y a darles un sinnúmero de consejos como amigos, ¿verdad? Y la Escritura dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 que nosotros somos amigos, ya no somos extraños, somos amigos. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a ponerse de pie. Y si alguien está triste, sabe dónde encontrar la alegría para vivir. Hay gente que dice, es que ya no tengo un motivo para vivir. Es que estás buscando un motivo terrenal. Estamos buscando un motivo. Nuestra alegría no depende de nuestra circunstancia. Al menos para el cristiano, su alegría proviene de Cristo. Él es el que le da la razón para reír, para alegrarse. ¿Me explico? Hay quienes se alegran porque si ahorita les dan 30,000 pesos, agarran y ay, son felices porque se van a ir a comer, se van a ir a comprar, se gastan los 30,000 pesos y se empiezan a poner porque ya no tienen para pagar esto y para que porque su vida, su felicidad depende de lo que tienen en sus manos. Y hay gente que nunca es feliz. Hay gente que nunca está en paz. ¿Por qué? Porque está buscando en lugares equivocados lo que solo procede de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a orar.